¿Para qué me salgo? Quería aparecer directamente ahí, puesto. Bueno, la cosa es que el otro día estaba mirando un video y me hizo acordar a una historia que creo que alguno la conoce ya, que es sobre la Torre de Babel. ¿De qué iba la Torre de Babel? Bueno, para recapitular un poco y ponernos un poquito más en contexto, ¿se acuerdan de que estuvimos hablando de la super tormenta que vino después de una sequía? Bueno, acá no hubo nunca lluvia en lo que podemos entender en la historia, pero de repente llovió todo. Cuando literalmente decimos todo, se llovió todo el agua, se vino abajo el cielo y bueno, estuvo por 40 días y 40 noches lloviendo. Un gran diluvio. Un gran diluvio. Bueno, Literal, se ahí salvó. viene. Bueno, a mí me gusta la lluvia, pero bueno, 40 Por eso te y un preguntaba si te gustaba tanto que dure tanto tiempo, porque bueno, Bueno, si se efectivamente... producen diluvios o inundaciones, perdón. Bueno, pero una inundación a nivel mundial, te lo Claro, digo. cuando No, absolutamente no, todo ahí está no me tapado gusta por tanto agua, la idea. supongo que a más de uno No, ya... y aparte llovía desde arriba y salía de abajo de la tierra. Ya ahí me... Claro, Wiki. imagínate que llovía Ay, desde no. abajo, entonces como que... Durísimo. No, a mí No, que bueno, me pero- entre un poquito de agua en la casa, no, ya es muchísimo. Sí, ese es como un problema muy mínimo, pero resulta que a donde mires había agua. Entonces el tema Agua. es que se salva un grupo muy reducido de personas y bueno, cuando la crisis termina, Dios le dice, bueno, la idea es que a partir de ahora, no solamente que se empiecen a multiplicar y que sean más y que poblen la tierra, como se supone que iba a ser en un principio, sino que empiecen a expandirse en el territorio. O sea, era una orden bastante básica y bastante clara. No, y hay un detalle extra en el medio de que por qué vino ese diluvio, por qué se destruyó todo, justamente porque se habían mandado a cualquiera. Porque ya se literalmente habían ido estaban por- haciendo cualquier cosa Exacto. y ya era Este era un botón de reseteo, como, bueno, retrocedemos, volvemos de Claro. cero y... Ujú. Ya. bastante drástico, pero bueno, aparentemente es lo que hacía falta Ya. y de hecho, bueno, fue lo que pasó. Hay ciertas formas de poder ir corroborando la historia hoy en día, pero bueno, básicamente esto deriva en que hay un grupo de personas que más o menos siguen en sintonía con Dios y hay otro grupo de personas que aparentemente eran la mayoría que quedaron bastante traumatizados. Quizás no vivieron la experiencia en sí, muchos de ellos, pero sí les quedó... El boca en boca. claro, o La sea, historia en boca en boca. lo que les llegó hizo mella. Y entonces más de uno debe haber dicho, nosotros no tenemos ninguna garantía de esto vuelva a pasar. De que bueno, la primera me lleva el río y no la cuento más. Entonces como que se empieza a poner de acuerdo toda esta gente y dicen, bueno, vamos a ser precavidos. Pero no era tan inocente la iniciativa. Ellos pensaban que realmente podían hacerle la contra o hacerle frente a cualquier adversidad que les pueda venir. Entonces, bueno, Claro. lo primero que hacen es desobedecer la orden directa de decir, bueno, Expandirse. eso de expandirnos, no, nada, vamos todos acá. En un mismo ¿Viste? punto. En un mismo punto. Bueno, absolutamente lo contrario. Y eso de empezar a producir y a generar una descompresión de las cosas para que justamente no esté la gente enviciada de sí misma, no, lo mismo, vamos a vivir todos en el mismo lado y no solamente eso, sino que como nos dijeron, como no tenemos ninguna garantía de que no va a volver a llover de la forma que llovió, por las dudas vamos a construir una torre y a ver si al menos viviendo en la punta nos salvamos. Pero cuando decimos una torre estamos diciendo de algo masivo, estamos hablando de una mega ciudad con una torre altísima, muchísimos pisos, se estima de que literalmente estaba pasando el nivel de las nubes bajas, Wow. o sea, era muy alto, era literalmente una montaña artificial y la gente ya estaba viviendo ahí. Bueno, Aunque no estaba terminada de construir. no estaba terminada sí. y ellos ya estaban instalados ahí porque bueno, la idea era estar todos juntos y estar todos metidos en ese proyecto. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta esa necesidad? Era ganarle de que nada pueda llevárselos por encima. Entonces era como, bueno, hubo un diluvio, Ya. vamos a hacer algo más alto que no puedan
que no nos pueda destruir. Entonces, bueno, ¿Será ese típico pensamiento, la unión hace la fuerza también? ¿O no qué? sé. No sé si iba por ese lado, pero fíjate que teniendo en referencia lo que contamos la vez anterior, es lo opuesto a la fe. Sí. Vas a hacer todo lo posible para vos salvaguardarte de algo que no tenés idea si va a pasar o no. Y buscar una causa más natural en vez de algo sobrenatural. Claro. Decir, bueno, hagamos algo que supere las nubes y vemos qué hay arriba de las nubes para saber qué es lo que causó el diluvio. Entonces es como una falta de confianza en de que, bueno, confía en Dios y te va a salvar. Es una falta de confianza en de que Dios puede hacer Dios puede tirar abajo la torre de un saque. Bueno, estaba Claro. la historia anterior, habíamos hablado del fuego que cayó del cielo, de la lluvia después de 3 años. Si O Dios sea, tiene que hacer cosas exacto. de manera instantánea e inmediata, Lo va a hacer tranquilamente igual, lo sí, puede sí, sí. hacer. Puede Obvio. ser, claro. Entonces, bueno, el problema acá es de que estaban todos muy metidos en este proyecto, venía avanzando, estaban totalmente comprometidos. ¿Y qué es lo que pasa? Dios en algún momento tiene que intervenir. Cuando las cosas se salen totalmente del cauce de que se supone que tienen que ser, además, están contrariando una orden directa, Dios dice, bueno, tengo que intervenir acá porque va a pasar exactamente lo mismo que pasó antes y ahí sí voy a tener que mandar algún otro Bueno, pero botón de reseteo. Él había prometido Claro. que no iba a volver a suceder eso. Claro, entonces que no iba a volver a resetear con un Que no diluvio. iba a haber Sí. diluvio. Que de ahí viene el origen del arco iris, como lo conocemos hoy en día, que es la promesa de que, bueno, que no va a volver a destruir el mundo y ese reseteo. Pero Claro. de alguna manera tenía que disolver a la gente y Algo, decir, bueno, claro, basta, gente, sí. algo había que hacer. Entonces pasó una cosa que, así como nadie se esperaba la lluvia, nadie se esperaba lo que pasaba a continuación. Y es que Dios, de la forma que solamente Él conoce, Sí. confundió el idioma de todos. O sea, de repente vos estabas construyendo una pared, necesitabas cemento, y el que estaba al lado tuyo, que estaba escuchándote perfectamente, no sé, yo me imagino que de buenas a primeras hablabas español y te hablan en chino y no entendés absolutamente nada. Y lo peor de todo, me imagino de que más de uno se habrá enojado en el que, che, me estás cargando, te estoy pidiendo el balde y, Hasta hace un y me minuto estás estábamos pasando una hablando. cuchara. Sí. Claro, y Wow. esto no es que era una cosa anecdótica, sino que empezó a generar un problema tan grande que la gente se empezó a pelear y se dieron cuenta de que no había forma No se entendía. de que todo ese volumen gigantesco de proyecto se iba a poder llevar a cabo si no estaban literalmente alineados en esto como, por ejemplo, lo que es una lengua común. Fue un problema tan grande que la gente se empezó a pelear y se empezó a dispersar. Entonces, bueno, por las malas, Dios logra de que las personas justamente no se concentren. Cuando yo me pongo a pensar un poco en esto, o sea, es relativamente importante el hecho de que las personas cuando están concentradas y todas metidas en un bien común, esto si no está Dios de por medio, realmente puede ser un problema muy grave. ¿Por qué? Porque vos de manera permanente te retroalimentás con personas y con tu entorno que está básicamente en la misma sintonía. No tenés la opción de comparar o contrastar tu ideas o tu visión o tus pensamientos con otra cosa que sea ajeno y al mismo tiempo es como que todo se va reforzando solo. Entonces, Claro. suponete de que tenés, por ejemplo, una idea que sea mala, por así decirlo. Realmente es un problema muy grave. Eso se multiplica por millones. Que tenemos casos históricos infinito. que lo demuestran. Tranquilamente tenemos generando eso. guerra, O sí. sea, tenemos ejemplos de lo opuesto, de cuando hay una idea en común que es buena o algo moralmente Positivo, bueno, sí. aplicable, positivo, Sí. la gente va encolumnada en ese objetivo y está bueno que pase. En este caso estaba la contraparte de que era un acto de rebeldía absolutamente y de egocentrismo. Es decir, nosotros somos más que Dios, nosotros podemos superar, nos concentramos, vivimos todos juntos y le hacemos frente a lo que sea que venga. Y vos dijiste de una manera a las malas, pero súper pasivo también. Es como, pequeño inconveniente que no Y- podés comunicarte más, ¿viste? Qué increíble, ¿no? Súper O copado. sea,
el ser humano necesitamos comunicarnos constantemente. O sea, imagínense que estemos acá conversando, pero no nos entendemos ninguno de los tres, porque estamos hablando otro idioma o, no sé, no nos podemos entender. No captamos a completar todas las palabras. Nos cuesta entendernos todos hablando español a veces, imagínate. Claro. Estamos hasta las manos. La comunicación. Sí, Y si, bueno, instantáneamente hay una persona que habla otro idioma, lo que te sale es, bueno, lo siento, me separo porque no... ¿A las señas podés aguantar cuánto? No sé. Un par de días. Eventualmente es como Y listo, listo, ya está. Claro, vos necesitas tener un punto en común y que realmente empieza con entenderse qué es lo que estás hablando. Y ahí te juntás con los que, bueno, con los que sí te entendés. Y bueno, vas encaminando y armando tu grupo de comunicación, o sea, con los que sí podés comunicarte. O sea, ahí surgió los grupitos y también el idioma. Sospecho que sí, por lo que tengo entendido, sí, los idiomas surgen de ahí y bueno, y ahí cada uno se expande para su lado. Después seguramente han surgido nuevos idiomas en la mezcla de variaciones, bueno, sí. Pero bueno, así surge. Y sí, a mí me cuesta incluso entender portugués. Vos decías China, uy, pero me muero. Estamos hablando de cosas que son muy radicales, o sea, no había forma... Ni una palabra que sea parecida para poder comunicarse. Nada, absolutamente nada. Entonces, como recapitulando un poquito, me dio a pensar de que qué arma de doble filo esto de que la gente se una en un objetivo común, ¿no? Sí. Porque realmente pueden salir cosas muy buenas como cosas totalmente negativas, que en este caso yo creo que quizás sí hubo algo de conflicto, pero a la larga se ve de que, bueno, la gente decidió separarse y ya. Pero no fue bueno que en este momento se creara una diferencia muy básica y elemental como es el lenguaje y que quizás hoy, hasta el día de hoy, estamos todavía lidiando con este tipo de cosas. Y que, no sé, que la gente conozca un mensaje positivo de manera global, como por ejemplo que es la salvación del mundo, hoy cueste un extra porque en su momento no supieron utilizar de manera positiva la unión de la fuerza. Alta historia, ¿no? Si te interesa saber más, ponete en contacto con nosotros a través de la web y así puedes acceder a mucho más material.